Buenas tardes amigos de Kyle, los saluda como cada semana Raúl Armenta. En esta ocasión tenemos una entrevista con el autor Jorge Galán, que está presentando la segunda novela de su serie, bueno, de su trilogía El País de las Nieblas, en esta ocasión titulado La caída de Portos en Vile, y es publicada por Gran Travesía. Y vamos con la entrevista. Antes que nada, ¿qué nos puedes contar de esta nueva novela que estás presentando? Bueno, La caída de Puerto Inglés es la continuación del segundo libro de una trilogía, la continuación de La ruta de las abejas. Y bueno, creo que es una novela que empieza y finaliza con el conflicto. Si bien la ruta de las abejas, que es la novela inicial, pues presentaba el mundo particular en el que están, presentaba a los personajes, en esta es entrar de lleno al conflicto y yo diría que es una novela que Eh, creo que se puede leer de una manera más fluida, de una manera, hay mucha más tensión, mucha más acción, entonces creo que es una novela que se lee como mucho más fácil, aunque es más extensa que el primer libro. Claro, justamente es una novela en la que todo el tiempo hay conflicto, todo el tiempo está presente esta guerra, todo el conflicto. Sí. ¿Cómo fue poder mantener este suspenso, esta historia durante todas estas páginas? Bueno, a ver, yo creo que todo depende de la estructura, ¿no? Yo traté de diseñar una estructura que fuera eficiente en ese sentido. Cuando inventé, cuando fui creando esta historia, la historia completa, la trilogía, para mí era al inicio de todo era un solo libro con su parte inicial, su nudo y su parte final, ¿no? Luego, más tarde, cuando ya fui estructurándolo en detalle, me daba cuenta que era un libro demasiado extenso y que era como mucho más simple contarlo dividirlo en tres partes. Así que a la hora eso fue lo inicial, pero a la hora de contar esta historia, pues simplemente traté de ser lo más efectivo posible en ese sentido, ¿no? En que todo la atención se permaneciera constantemente. Eh, era como lo tenía previsto al principio y bueno, traté de desarrollarlo de la mejor manera. Claro. Y en ese sentido, ¿qué puede esperar el lector del próximo libro, del tercer volumen? Bueno, a ver, estoy en medio de ello ahora mismo. ¿Qué puede esperar? Nada, bueno, primero la conclusión de la historia. Hay muchas preguntas que están por resolverse, que siempre pues, hay preguntas sobre todo sobre la guerra en sí misma, cómo llegaron hasta ahí, sobre la sombra que inmerse ese mundo y sobre ciertos hechos puntuales que han venido desarrollándose en estos libros, en el primero y en el segundo, y en el tercero lo vemos, bueno, vemos su conclusión y vemos sus razones. Yo espero que como libro sea incluso un poco más tensionante que este, que hayan más instantes de tensión y que la conclusión a la que he llegado ya, pues, bueno, pues satisfaga a los lectores. Claro, Siempre es complicado eso cuando estás haciendo una trilogía, o sea, las conclusiones, ¿no? Porque cada quien de alguna manera se va haciendo su historia en su cabeza, cada lector, y al final nunca puedes coincidir con todos, con los gustos de todos. Pero bueno, de eso se trata. claro. Y justamente en este punto bueno, el final de la trilogía, cuando tú escribes, ¿tienes ya el final decidido o dejas que los personajes vayan tomando su rumbo? Regularmente tengo el final decidido antes de empezar. Lo que sucede es que a veces pueden haber cierto tipo de variaciones debido a eso también a lo de los personajes o si en algún momento te diste cuenta de algo que la historia misma te pide. Entonces puede suceder eso. Hay un personaje que yo, bueno, me pasó en el primer libro, porque cuando había escrito la historia original, cuando había diseñado la historia original, hay un personaje que se llamaba Vi, no estaba contemplado. Estaban contemplados los hechos, pero ella no. Y de pronto irrumpió con una fuerza que parecía que estaba vivo. Parecía que venía a decir, bueno, como que me dijera, ¿por qué me han dejado fuera de la historia? Y irrumpió y se quedó y se ha convertido en un personaje importante. De momento, yo tengo la idea del final y no ha cambiado desde que se me ocurrió hace mucho tiempo. Pero veremos ahora que ya comienzo, que estoy trabajando en el libro, vamos a ver si acaba como había pensado o hay alguna variación.
Claro. Jorge, ¿cuáles son tus influencias literarias y cinematográficas al momento de escribir esta trilogía? No, siempre digo que para mí escribir este tipo de libros es volver al origen. No al origen de cuando comencé a leer, porque todos leemos en el instituto, en el colegio, que nos dejan libros de todo, pero cuando me comencé a interesar verdaderamente por la literatura, que tendría yo unos 18 años, comencé a tomármelo en serio. Teníamos un grupo de amigos coincidentes en la universidad y que leíamos, era una buena época, leíamos mucho a gente como Lovecraft, como Arthur Machen, como Úrsula K. Le Guin, como Larry Niven, y obviamente leíamos a Tolkien. Leíamos los libros de Tolkien, cualquier cosa que pudiéramos encontrar de Tolkien la leíamos. Pero era una buena época, mucha ciencia ficción, mucho terror, muchos libros de fantasía. Luego lo cambié por otro tipo de lecturas y comencé a escribir otro tipo de cosas. Pero este libro diría que tiene sus influencias ahí en ese momento, ¿no? En el momento de los 17, 18, 19 años, con esos autores que acabo de mencionar, principalmente Tolkien. Creo que es muy difícil para un autor de fantasía no estar influenciado por Tolkien, o por alguien que escribe en este momento, no estar influenciado de alguna manera. Y obviamente me siento influenciado por él a la vez que trato de alejarme de él, que ya es difícil, ¿no? Pero en el afán de querer hacer algo propio, algo original, bueno, pues trato de alejarme lo más posible de la figura de Tolkien. Claro. ¿Y cuáles son los retos de escribir fantasía en un país como, bueno, en una región como Latinoamérica? ¿Sabes qué? Sí, bueno, cuando se publicó La Ruta de las Abejas, sí, constantemente me hacían esa pregunta sobre, como, bueno, un escritor latinoamericano escribiendo esa clase de fantasía. Eh, Bueno, yo no lo pensaba mucho en algún momento, ahora sí lo pienso un poco más. Sobre todo porque cuando ves nuestra literatura está llena de magia, de otra clase de magia, pero está llena de magia a fin de cuentas. Así que yo creo que en el mundo globalizado como estamos ahora, escribir esta clase de fantasía no debería, o sea, yo creo que cualquiera de nosotros puede escribir lo que quiera, básicamente. Que sea esta clase de fantasía, bueno, sí, es un poco distinta, pero yo, cualquier trabajo que sea genuino, que lo hagas con un deseo genuino de hacerlo, creo que es válido. Así que el reto, bueno, yo creo que el reto es el mismo, o sea, escribir la mejor historia que puedas, contarla de la mejor manera posible. Es- es- yo creo que eso, básicamente. Muy bien, Jorge, ya casi para finalizar, además de esta tercera, bueno, del tercer volumen de esta trilogía, ¿estás trabajando en otro proyecto? A ver, bueno, yo soy también publico libros de poesía, así que he escrito un libro nuevo de poemas que bueno, me ha llevado mucho tiempo porque me tarda mucho escribiendo un libro de poemas, 2 o 3 años. Eso lo tengo como, yo digo que está acabado, pero bueno, hasta que se publique, creo que siempre voy a ir corrigiéndolo y haciéndole cosas. Luego está esta trilogía y más allá de eso, tengo algunas historias más que quisiera escribir. Se estaba pensando, por ejemplo, cuando voy a terminar esta trilogía, qué es lo siguiente, qué es lo siguiente que voy a escribir. Tengo un par de historias ahí que me gustan mucho. De hecho, hay una de las historias que estoy haciéndola en colaboración con una autora amiga, ¿no? Rosana Méndez, que es una escritora de libros infantiles. También publica en grandes editoriales y ha ganado premios y todo eso, ¿no? Pero yo la conozco desde que somos niños y a veces hemos colaborado en algún proyecto, ahora tenemos algo ahí en ciernes. Así que bueno, cualquiera de esas cosas saldrá. Al acabar esta trilogía, pues me pondré a ello. Así que eso de trabajar con alguien cercano, con amigos, no, bueno, es una experiencia que a mí lo he hecho un par de veces y me ha sido muy satisfactorio. Ha sido una complicidad, ¿no? Está muy bien eso, me gusta. Muy bien, Jorge, pues algo más que quieras agregar antes de finalizar. Bueno, que ojalá bueno, que a la gente le guste el libro, que se dejen llevar por la historia y que disfruten leyéndolo como yo disfruté escribiéndolo. Nada más. Muy bien, Jorge, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, Raúl, muchísimas gracias a vos por la entrevista.
por el interés. Así que bueno, que estés muy bien. Gracias igualmente, hasta luego. Bueno, adiós. Muchas gracias a Jorge Galán y a la gente de la editorial Gran Travesía por permitirnos esta entrevista. El libro ya se encuentra disponible en todas las librerías del país y esperamos que les haya gustado el libro y la entrevista. Y si quieren que entrevistemos a algún autor, escríbanlo y con gusto lo